Compañeras y compañeros, bienvenidos hoy al partido. Buenas noches a todos los militantes, dirigentes, funcionarios que se encuentran hoy aquí presentes. Hoy vamos a dar inicio a la segunda charla de este ciclo de formación política que venimos realizando en el partido, el Instituto Juan Domingo Perón, junto con el Partido Justicialista. La primera charla cabe recordar que ha sido sobre el origen del peronismo, el liderazgo y la conducción política que ha realizado aquí el compañero, el doctor Julio René Sotelo, que es presidente de nuestro Instituto Juan Domingo Perón. Hoy la charla que vamos a dar va a ser sobre economía, sobre la concepción justicialista de la economía. Para ello tenemos una persona que es presidente de la Cámara, que es el compañero Eduardo Aguilar, que fue ministro de Economía, y que ha tenido un rol protagónico en los primeros 4 años de gestión de gobierno, acompañándole a nuestro gobernador, a Coqui Capitanich, y ha ubicado a la provincia en un lugar preponderante del norte argentino, creando miles de puestos de trabajo a través de la erradicación de empresas, y que ha incorporado a la provincia al modelo nacional y popular de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero primero quiero agradecer a todos los integrantes del Instituto Juan Domingo Perón, que están participando constantemente en la elaboración y en la puesta a punto de llevar estos cursos adelante, y también al profesor Luis Figueredo y Juan Corea, que están capacitando en el curso de computación, que es paralelo a este curso de formación política, a más de 200 alumnos que se inscribieron y que recibirán el certificado de operador de PC una vez que finalice este curso. Pero principalmente tenemos que destacar que van a conocer esta herramienta que es la computadora, indispensable para el trabajo, para la educación y para la comunicación, que hoy en día es necesario. Ahora seguiremos adelante con la charla de concepción justicialista de la economía, pero primero pediremos una palabra y una opinión sobre estos cursos que venimos realizando y sobre esta charla al secretario del Partido Justicialista, al doctor Julio René Sotelo. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, buenas noches. Un placer de nuevo seguir con esta serie de charlas, conferencias, cursos, seminarios que venimos realizando a través del Instituto, y hace ya bastante tiempo, por cierto. Así que hay en este salón, como siempre, muchas caras conocidas, otras nuevas, que me alegra mucho, por cierto, verlas. Y es un placer poder, cada vez que damos alguna conferencia, alguna charla desde cualquiera de las ópticas del peronismo, un placer ver a los compañeros cómo vienen, cómo se capacitan, cómo participan, cómo discuten, cómo disienten, cómo asienten, porque me parece que es allí donde debe estar el eje fundamental de la discusión política dentro del peronismo, y que es absolutamente necesaria para que esa discusión política nos lleve a la actualización necesaria, que también ponga al peronismo a la altura de los tiempos y que lleve a su peronismo dentro de su marco ideológico tradicional y fundamental, con los grandes pilares del peronismo que no debemos perder de vista, seguir trabajando para tener una doctrina que siempre esté a la altura de los tiempos y a la altura de los movimientos históricos. Hoy nuestro gobierno nacional está marcando puntas en América. Hoy somos un gobierno en la Argentina en la cual podemos discutir, podemos disentir como con cualquiera otro, como hemos discutido, como hemos disentido, como hemos también discutido algunas veces con el propio Perón, sin comprender quizá la grandeza de su visión, porque me parece que la grandeza de los hombres se mide con el tiempo, y se la mide con el resultado de las obras que se realizan, cuando son capaces del tiempo de cantar las discusiones inmediatas y poder en definitiva terminar poniendo en consideración solamente lo más importante. Y creo que esto es lo que este gobierno va a merecer en el tiempo. El entendimiento de que se han puesto en movimiento los pilares fundamentales de nuestra doctrina, que se ha puesto en movimiento absoluto la justicia social, la soberanía política, la independencia económica. Es un orgullo ver de nuevo a una Argentina de pie y de cara al mundo, tomando las medidas
que la Argentina necesita y no ya siendo instrumento de la ambición de nadie, de ninguna persona, ni mucho menos de ningún Estado. Por eso creo que es importante este tipo de conversaciones, este tipo de charlas, como la que hoy va a dar quien fue, como ya lo dijo Kenesovich, quien fue mi compañero de ruta de Capitanich en los primeros 4 años de su gobierno. Creo que es fundamental escuchar, entender, comprender, disentir, para poder entender qué es lo que es la economía, entendida desde la óptica del peronismo, algo tan distinto, tan difícil de entender. El peronismo ha dado en su seno muchas veces hombres que han trabajado en contra de los pilares fundamentales de lo que nosotros entendemos. Hemos tenido una década en la cual se ha hecho todo lo contrario de lo que Perón decía bajo el nombre del peronismo. Hemos trabajado en defender el peronismo, históricamente el trabajo, y en esa década se ha flexibilizado el trabajo, lo que significó rebaja de salarios y puesta en la calle de la gente. En la década peronista, uno de los pilares fundamentales del peronismo han sido los servicios públicos a disposición de la gente, para servir a la gente, y se han privatizado todas las empresas públicas que brindaban ese servicio. La economía o la política como organismo rector de la economía, y fue la economía que se puso manejando la Argentina con una concepción que ha destrozado nuestro país, lo ha puesto de rodillas en el mundo, para perjuicio de nuestra gente. Por eso hoy me place en este día felicitarlo primero a los chicos que están organizando, porque esto es un grupo de jóvenes encabezado por el joven Kenesovich, que lo habló recién, que con muchas ganas, con mucha fuerza, viene trabajando para ayudarnos a nosotros del instituto y del partido con este tipo de acciones que nos sirven a todos. Así que yo en él lo felicito y le agradezco hoy la presencia del compañero Eduardo Aguilar, que seguramente va a tratar de poner su punto de vista de cuáles son los principios fundamentales de la economía en concepción del partido o del Movimiento Nacional Justicialista. Un debate interesante. Así que, querido Eduardo, te escuchamos. Muchas gracias, compañero Luis Sotelo, a Hernán, que hablaba antes. Muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia acá, una noche fría, de lluvia, pero bueno, estos temas son interesantes y les agradezco que se hayan tomado un tiempo para venir a estos debates. Yo quiero felicitar especialmente la tarea que viene haciendo el Instituto Juan Domingo Perón, que la verdad es que la considero sumamente necesaria a esta tarea de revitalización de los partidos políticos a través del debate, a través del intercambio de ideas. Esto es realmente imprescindible porque los partidos políticos, ustedes saben, son la savia de la vida democrática. Pero no solo a través de la movilización, no solo a través del voto, sino sobre todo a través del fermento de debates de ideas detrás de las cuales hay convicciones y detrás de las cuales hay historias políticas, es decir, de ideas en las que nos va no solamente, sino que nos va el cuerpo, nos va el alma, nos va el compromiso, nos va el testimonio de vida a lo largo del tiempo. Esas ideas puestas arriba de la mesa del debate democrático son justamente lo que hacen la fuerza de los partidos políticos y la vitalidad de la vida democrática. Y entonces es muy bueno que en nuestro partido pasen este tipo de cosas, es decir, que se convoquen constantemente a debates donde distintas perspectivas, como decía Lili, incluso entre quienes compartimos los principios rectores, puedan ser intercambiadas, ¿no es cierto? Esto hace a la capacitación de nuestros cuadros, que es una necesidad ineludible, porque uno de los aspectos centrales en los que la política está en deuda es en la capacitación de cuadros para tener un buen manejo de la cosa pública, es decir, un manejo del Estado en clave de transformación de la realidad, no en clave de administración. Para eso se requiere gente capacitada. Pero no gente capacitada, digo, no solo gente capacitada desde lo técnico, se requieren militantes políticos con convicciones, que aparte sepan
que tengan convicciones profundas, que tengan una buena formación doctrinaria, ideológica y que aparte sepan, porque la verdad es que la realidad tiene una complejidad inmensa. La verdad es que hacer hasta el más mínimo cambio en función de gobierno es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil. Porque, en principio, los cambios en función de gobierno se concretan a través del Estado. Y si hay, es decir, la política actúa sobre la realidad a través del instrumento del Estado. Y si hay institución devastada en la Argentina, es precisamente el Estado. Y si hay capacidades que se han perdido, son las capacidades estatales. Entonces, eso le quita potencia a la política para actuar como transformadora de la realidad. La agenda de la transformación del Estado, la agenda de devolverle potencia, la agenda de devolverle capacidad de actuar sobre la realidad, dándole organización y dándole cuadros comprometidos y cuadros capacitados, ¿sí? Bueno, perfecto. Si soy el único micrófono, ¿le pedimos ahí o querés hacer la invitación, Lili? ¿Va a pasar? Si la gente que está ahí me dicen si se las puede invitar a pasar. No sé si está ingresando la gente que está afuera. Bueno, ahí van a ir ingresando. De tal manera que, decía, es realmente para aplaudir que los partidos políticos se den la tarea de saldar estas deudas, generando constantemente debates. La tarea clave es, como decíamos, la de actuar sobre la realidad a través del Estado, desde la política, es decir, basado en un conjunto de valores, actuar sobre la realidad a través del Estado. La política no llega directamente a la realidad, es a través de ese instrumento, ¿no es cierto? Y ese instrumento, la verdad es que está debilitado. Y en la reconstrucción de ese instrumento nos va a todos la capacidad de la política para ser una fuerza efectivamente transformadora. Y para eso hay que capacitarse y hay que tener convicciones. Así que una tarea fundamental de los partidos, celebro que la estemos cumpliendo a partir de este tipo de reuniones. La verdad es que tiene muchísimo interés el tema tal como lo presentaron. Agradezco la invitación a poder charlar un momento acerca de esos temas. Tiene muchísimo interés. Y yo creo que podemos darle dos enfoques distintos a lo que hoy nos reúne, esto de la economía y el peronismo, ¿no es cierto? Podemos darle un enfoque donde hacemos, de alguna manera, historiografía de las palabras. Ustedes quieren, uno podría buscar el conjunto de mensajes. Hay libros enteros, digamos, que recopilan el mensaje de Perón sobre la economía. Hay cualquier cantidad de libros de ese tipo. Y entonces podríamos debatir, ese es un enfoque posible para una charla de este tipo, debatir distintos dichos del general sobre distintos aspectos de la economía. Y otro enfoque, que es el que yo prefiero, es mirar qué hizo con la economía el peronismo cada vez que le tocó gobernar. Es decir, cuáles fueron los hechos, en definitiva. Cuando nos tocó gobernar el país, cómo lo gobernamos en términos económicos. Para desde ahí, en todo caso, sacar una concepción peronista de la economía. Es decir, no de las palabras, sino desde los hechos. Entonces, porque los hechos son, en ese sentido, muchos más objetivos. Y la verdad, porque aparte desde el punto de vista de los hechos, quedamos la mayor parte de las veces bien parados. Lo cual no le sucede a muchos otros partidos políticos hablando de economía en la historia argentina. La verdad que ese me parece un enfoque conveniente, porque aparte ustedes saben que todos los peronistas son más o menos peronólogos. Quiero decir con esto, todos los peronistas saben bastante de peronismo y pueden citar de memoria cualquier cantidad de frases del general, ¿no es cierto? Entonces me parece que desde ahí tenemos poco para aportar y en cambio desde una revisión, si ustedes quieren general, pero de cualquier manera enfocada sobre los hechos que arroja el peronismo cuando le tocó gobernar en clave económica, no son tantos los momentos en definitiva y tienen un grado de coherencia importante, me parece que podemos sacar cosas importantes. Para después aparte poder hablar de en lo que seguramente todos ustedes tienen interés,
la economía en clave actual, es decir, de lo que pasa ahora o de lo que puede pasar también en ese sentido. Bueno, ustedes saben, hay hasta Kirchner, hasta el 2003, o si ustedes quieren, hasta Duval de la Baña y después la continuidad de Kirchner, hay 3 momentos de gobiernos del peronismo, 3 grandes momentos de gobierno del peronismo. El peronismo histórico del 45-55, en realidad del 46-55, pero según toda la historiografía, el general era la cabeza pensante que estaba detrás también del gobierno previo, el del 45, ¿no es cierto?, como vicepresidente, como secretario de Trabajo y Previsión. El periodo mucho más corto, donde la economía tiene una importancia fundamental, pero es mucho más corto, 73-76, donde en lo económico está asignado sobre todo por el año de vida de Perón, hasta junio del 74, ¿no es cierto? Después ya hay un descalabro de naturaleza, tanto económico como política en ese periodo, pero donde hay algo para estudiar y mirar es sobre todo en la vuelta de Perón y hasta obviamente hasta su muerte, ¿no es cierto? Y después un periodo que, como decía Lili, hay que mirarlo muy de cerca porque cuesta reconciliar con todo lo demás, que es el periodo 89-99, es decir, los 10 años del menemismo, ¿no es cierto? Eso previo a Kirchner. Entonces, antes de este modelo, antes de esta economía, hay 3 momentos históricos del peronismo. 10 años, del 46 al 55, 45-55, un año diría yo, que habría que analizar, que es 73-74 en términos de orientaciones ideológicas, y después 10 años del menemismo. Y ahora tenemos otra vez otros 10 años para analizar. La verdad es que yo creo que en los 3 periodos que son 45-55, 73-74 y este 2002-2003, hasta ahora el peronismo es perfectamente reconocible. Tiene un conjunto de características, una forma de ver la economía, que es una forma de ver la sociedad en definitiva también, que aún adaptándose a circunstancias que fueron cambiando en el tiempo es perfectamente reconocible. Y hay un momento, un cuarto periodo, es el del 89-99, donde la verdad es que cuesta más encontrar al peronismo. Y esa es sin duda una autocrítica que tenemos que hacer todos nosotros, como decía Lili, obviamente que mucho más quienes han tenido momentos de conducción política, digamos. Pero hay claramente una forma peronista de entender la economía que es fácil de reconocer en Perón, en el primer Perón, que es fácil de reconocer en el segundo Perón, que es fácil de reconocer desde Kirchner en adelante, y hay una forma que es muy diferente en lo que fueron los años 90, por circunstancias muy especiales que en todo caso tendremos que mirar también. Para mirarlo muy rápidamente y otra vez centrarnos en los hechos. El periodo 45-55, lo que es el periodo del peronismo histórico, tiene 2 momentos claramente diferenciados. Hay un primer momento, 1945-46 a 1948, es si ustedes quieren, el momento más tradicional del peronismo y el más recordado, donde la preocupación central del general estaba, como ya lo explicitó cuando formó el Consejo Nacional de Posguerra, en que terminaba la guerra, comenzaba otra vez el comercio internacional y qué iba a pasar con el proceso incipiente de industrialización que el país había generado hasta entonces. El año 45 es el año en el que por primera vez el PBI industrial en la Argentina supera el PBI del sector agrícola. Es decir, había un proceso incipiente de industrialización en marcha. El principal temor que tenía Perón, así lo explicita cuando forma el Consejo Nacional de Posguerra, ¿y qué va a pasar con todos esos empleos cuando empiece el comercio internacional otra vez y termine la guerra? Tenía esas 2 preocupaciones, la preocupación del desempleo y la preocupación de que el desempleo podía llegar a radicalizarse en clave de izquierda. Es decir, acababa de ganar la Segunda Guerra Mundial una de las 2 potencias, que era la potencia comunista. Entonces, el temor es general. ¿Y si esa gente pasa a estar desempleada y tenemos problemas de radicalización de izquierda en la Argentina?
En base a eso se diseñó la política 1945-1948. Objetivo central, alentar todo tipo de industrialización y preservar todo tipo de empleo y continuar creando los empleos que, por la propia naturaleza de la guerra y la caída del comercio y el proceso de sustituciones naturales, se habían dado. Había que conservar esos empleos. La discusión que se dio después sobre industria liviana, industria pesada, no era la preocupación de Perón, eso era demasiado sintonía fina para el 45, digamos. En ese momento lo central era no perder puestos de trabajo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de lo que yo digo que es el peronismo en términos económicos. El peronismo en términos económicos es, y yo creo que tiene que seguir siendo siempre así, un proyecto de inclusión social a través de la industrialización. Si tuviera que definir en una sola frase qué es el peronismo en términos económicos, un proyecto de inclusión social a través de la industrialización. Eso es lo que el general intentó hacer entre el 45 y el 55. ¿A través de qué? Fomentando la expansión del mercado interno, crédito abundante, expansiones de salarios muy amplias, facilitadas, ¿por qué motivo? Facilitadas porque había un gran cúmulo de reservas. Porque obviamente durante todo el periodo de guerra la industrialización había, la sustitución de importaciones había empezado en la Argentina, el comercio estaba caído, entonces había un gran cúmulo de reservas. En consecuencia el país tenía posibilidades de expansión sin que le ocurra el principal problema que siempre tuvo y aparentemente que tiene y que aparentemente siempre va a tener la economía argentina, que es la falta de dólares. El problema de la economía argentina es cómo crecer sin que nos falten dólares. Porque cuando se crece, obviamente, aumenta el consumo interno, se retraen las exportaciones, cuando se crece se importa más y rápidamente empiezan a faltar dólares. Ese fue el problema de siempre de la economía argentina, es el problema de hoy y hay que tener toda una estrategia para poder superarlo. En ese momento el problema no estaba planteado porque sobraban reservas. En consecuencia, el general pudo impulsar el mercado interno muy fuertemente a través de dos cosas: expansión del crédito y expansión del consumo vía recuperación de salarios. Eso fue el primer peronismo, el peronismo más tradicional, si ustedes quieren, los años de la fiesta del peronismo. Esos son los años donde, aparte, con todo el conjunto de medidas laborales, con la formación de ese estado de bienestar incipiente que había empezado a poner en marcha Evita, se dio el proceso de incorporación económica, de ciudadanía económica más espectacular que se ha dado en toda la historia argentina. Eso pasó en ese periodo y el recuerdo de ese periodo, lo que significó en términos de reparación histórica ese periodo, lo que significó en términos, otra vez, reitero, en términos de creación de inclusión social y de ciudadanía económica, no de ciudadanía solo por ir a votar, digamos, sino de ciudadanía por también poder pasar enfrente de una vereda, de una vidriera y consumir algo, por también poder irse de vacaciones a Mar del Plata, es decir, por estar incluido con las patas adentro de la fuente, como la foto simbólica del 45, ¿no es cierto?, en términos de ciudadanía económica, fue tan monumental que, en gran medida, a eso todos nosotros seguimos teniendo asociados al peronismo hoy, ¿no es cierto? Eso logró un espectacular proceso de crecimiento en la Argentina. Fue el momento de creación del IAPI también, donde los precios internacionales de las materias primas eran muy altas y lo que había en ese momento era algo similar a lo que son hoy las retenciones, es decir, diferencia entre los precios internacionales y los precios internos de los alimentos, pero con un mecanismo distinto al de las retenciones. En vez de pasar por el puerto y tener que dejar una parte del precio internacional como es ahora, lo que había que hacer era venderle todo al IAPI a un precio que fijaba el IAPI directamente y el IAPI se encargaba de venderlo afuera. Es exactamente lo mismo que las retenciones, es decir, un mecanismo que permitía diferenciar los precios internacionales de los alimentos que eran muy altos de los precios internos de los alimentos, que tenían que ser bajos para que los salarios fueran altos y para que pudiera producirse crecimiento del consumo, no solo de los bienes salariales, sino también de los electrodomésticos y de toda la industria liviana que el peronismo necesitaba impulsar justamente para consolidar los puestos de trabajo que se habían empezado a crear durante la guerra.
Y eso tuvo un primer momento de crisis. Tuvo un primer momento de crisis hacia el 48-49. Hacia el 48-49 pasaron dos cosas. Primero, 3 años, y que lo estuviéramos viendo como hoy, ¿no? Ahora no pasó tan fuerte en el país como acá, pero 3 años de sequía monumental. Con lo cual, obviamente, las exportaciones de productos primarios, es decir, las que generan los dólares, que después permiten importar tantos bienes de consumo como maquinarias, se contrajeron muy fuertemente. Y adicionalmente, el agotamiento de las reservas previamente existentes, ¿no es cierto? En esas dos circunstancias se plantea el problema de siempre en la economía argentina. ¿Cómo crecer sin dólares? ¿Cómo hacemos para crecer sin dólares? ¿No es cierto? Eso en general lleva a que uno tenga que tomar un conjunto de medidas para impedir que el crecimiento del consumo se vaya filtrando hacia importaciones. Es lo que hace Moreno ahora, digamos. Es el mismo mecanismo, buscar disminuir el impacto del crecimiento sobre las importaciones, que quiere decir buscar disminuir la demanda de dólares para generar importaciones de bienes de capital y de insumos y de bienes de consumo final que tiene el proceso de crecimiento, ¿no es cierto? El peronismo, a partir de entonces, si algo era, el general era una persona pragmática, generó un viraje desde las condiciones iniciales. Un viraje muy claro de las condiciones iniciales, ¿no es cierto? Hay un segundo momento dentro de lo que es, dentro todavía de la concepción básica del peronismo de la economía, es decir, control del Estado de los servicios públicos esenciales, control de los recursos naturales, control del Estado de los resortes fundamentales de la economía, como es el crédito y la negociación salarial. Eso es esencialmente el peronismo como un conjunto de instrumentos económicos, ¿no es cierto? Se lo seguía haciendo el gobierno, pero hay una segunda etapa para tener que adecuarse a las nuevas condiciones, tanto internas como internacionales. Las condiciones internacionales, ¿cuáles eran? Los precios de los alimentos habían empezado a caer. Las condiciones internas, ¿cuáles eran? Había mucho menos alimentos por los 3 años de sequía. Entonces, yo digo, a ver, primer componente lo que vimos hasta ahora. El peronismo económicamente es esencialmente un proyecto de inclusión social a través de la industrialización. Eso marca nuestro norte y marca nuestras deudas también, ¿cierto? A través de, sobre todo, la defensa del mercado interno. Eso, mirando los hechos, eso somos. Lo segundo que somos es un partido que cuando está en el poder tiene la capacidad de poder adaptarse a las circunstancias. Si el contexto internacional y el contexto interno cambia y nadie que está en el gobierno se mantiene inalterable. Es decir, estar en el gobierno es justamente, y tener que gobernar es tener que responder a las demandas puntuales que se van planteando. Cuando eso se produce también, Perón lo marca muy claramente, empieza un segundo periodo del peronismo en eso lo que es el peronismo histórico, 45-55, digamos. Déjenme leer una frase de este libro. Es un libro que si en algún momento lo quieren mirar y leer es realmente un muy buen libro. Se llama Nueva Historia Argentina. Tiene capítulos a lo largo de toda la historia. En este caso, este es el libro referido a los años peronistas, 1943-1955. Acá hay citada son un conjunto de artículos que estudian distintos componentes del peronismo en ese periodo. La política, la economía, los intelectuales, la cultura, el deporte, es decir, todos los aspectos del peronismo en ese periodo de tiempo. Un fragmento del discurso de Perón en el Comité de la Unidad Sindical Latinoamericana, el 19 de febrero de 1952. Dice el general: la economía justicialista establece que de la producción del país se satisface primero la necesidad de sus habitantes y solamente se vende lo que sobra. Lo que sobra nada más. Claro que aquí los muchachos con esa teoría cada día comen más y consumen más. Y como consecuencia cada día sobra menos. O sea, el general preocupado por la caída de los saldos exportables, ¿cierto? Pero han estado tan sumergidos, pobrecitos, durante 50 años, que yo los he dejado que gastaran y comieran y que derrocharan durante 5 años todo lo que quisieran.
se hicieran el guardarropas que no tenían, se compraran las cositas que les gustaban y se divirtieran también, que tomaran una botella cuando tuvieran ganas. Pero indudablemente ahora empezamos a reordenar para no derrochar más. Era el peronismo ya gobernando en tiempos difíciles. El general decía, miren muchachos, empezó otro momento, digamos, empezó la hora de la austeridad. Los precios internacionales de los alimentos no son tan altos, no había soja en ese momento, pero si fuera hoy no sería la soja $520 a lo que está hoy, ¿no es cierto? Y había poca producción interna de productos primarios por la sequía, ¿no es cierto? Son los años en los que la gente que los vivió los recuerda como los de consumo del pan negro, porque justamente incluso la producción de trigo por la sequía había caído tanto que efectivamente costaba tener algún saldo exportable para eso. Fíjense cómo cambia ahí, cambian 3 o 4 cosas fundamentales. Primero cambia la política del IAPI. El IAPI, en vez de cobrar retenciones como hoy, cuando los precios internacionales cambian, a partir de 1953 empieza a generar reintegros a los productos primarios. Es decir, se le pagaba a los productores locales precios más altos que los precios internacionales, justamente para alentar la recuperación de la producción primaria y la tecnificación de la producción primaria. En el 54 el general convoca al Consejo de la Productividad, lo que quiere decir, tuvimos varios años de generación de legislación laboral que ha asegurado los derechos de los trabajadores, ahora tenemos que encontrar la forma de elevar los rendimientos. Ese era esencialmente el mensaje del Consejo de la Productividad, ¿no es cierto? Es decir, cambia la política, el enfoque de la política laboral, cambia el enfoque de lo que es la política agrícola, con precios compensatorios más altos, en lugar de retenciones, precios compensatorios más altos para los alimentos internos que los precios internacionales, ¿no es cierto?, generados a través del IAPI. Obviamente que también uno tiene que poner en marcha un conjunto de políticas macroeconómicas cuando quiere reducir el gasto y el consumo, menor expansión del crédito y también menor expansión del consumo, todavía, obviamente, con los salarios participando arriba del 50% en lo que era la distribución de la renta nacional. Es decir, en un país que ya había producido una extraordinaria distribución de los ingresos, sobre todo de los ingresos, ¿no es cierto? Y cambia también la política respecto de las inversiones extranjeras. Es decir, es un peronismo mucho más amigable respecto de las inversiones extranjeras, incluso con el general llegando a proponer el convenio con la California para la explotación del petróleo. Es decir, es un peronismo que reconoce que hacían falta dólares de inversión y en consecuencia modifica lo que había sido una política extremadamente nacionalista y solo basada en recursos propios para la explotación de los recursos naturales. El general hace la adaptación, busca nuevas asociaciones con capitales extranjeros que en alguna medida llegan. Se radican en esos momentos varias empresas de capitales extranjeros productoras de automóviles en la Argentina. Es decir, hay un cambio de la orientación de los instrumentos, de algunos instrumentos. El Estado seguía regulando el crédito, el Estado seguía controlando obviamente los servicios públicos, el Estado seguía controlando las negociaciones laborales y salariales, el Estado seguía controlando la explotación de los recursos naturales. Hay una adaptación de los instrumentos, de otros instrumentos, a lo que es la nueva realidad internacional sobre todo, pero también interna. Una realidad de precios internacionales de los alimentos más bajos. Esa es la principal variable que determina la marcha de la economía argentina todavía hoy. Cuánto valen los productos primarios y si llueve o no llueve adentro, digamos. Y eso marca nuestras deudas también. Porque estoy diciendo, el peronismo es un proyecto de inclusión social a través de la industrialización. Las dos variables claves de la economía argentina siguen siendo si llueve y cuánto sale la soja, lo que marca el tamaño de nuestras deudas. Es decir, lo que tenemos todavía como deuda como proyecto de país, en tanto peronistas, ¿no es cierto? Esas eran ya las variables fundamentales en ese momento. Y el peronismo genera esos instrumentos. Entonces, digo, ¿qué somos? Ese proyecto de inclusión a través de la industrialización y también un partido que en función de gobierno tiene la capacidad de adaptarse al cambio de circunstancias sin negociar los principios esenciales. Porque los principios esenciales seguían siendo los de, yo digo que están sintetizados perfecto en
la verdad 15, 16 creo que es, esta de el capital al servicio de la economía al servicio del bienestar social, ¿cierto? Eso también es el peronismo en términos económicos. Ahora, sobre eso hay varios instrumentos que uno tiene que ir usando para adaptarse a las circunstancias, ¿no es cierto? Hay otra cita que les quería leer, que es bien interesante sobre esos momentos de austeridad. Se produce cuando Perón anuncia el plan económico, el segundo plan quinquenal en el 52, y lo difunde la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia, el 18 de febrero del 52. Dice, para que cada argentino sepa lo que debe hacer, debajo de un subtítulo que dice economía familiar, y son un conjunto de recomendaciones acerca de cómo tienen que funcionar las familias en el nuevo contexto, ¿no? Entonces dice, consumir menos, 2 puntos. La regla debe ser ahorrar, no derrochar. Economizar en las compras, adquirir lo necesario, consumir lo indispensable. Esto era un panfleto, digamos, que distribuía el gobierno, ¿no? No derrochar alimentos que llenan los cajones de basura. No abusar en la compra de vestuario. Efectuar las compras donde los precios son menores, como cooperativas, mutuales y proveedurías gremiales o sociales. Desechar prejuicios y concurrir a ferias y proveedurías, en vez de hacerse traer las mercaderías a domicilio a mayor precio. No ser rastacueros, que es un término que se usaba antes, quería decir derrochón, por decir una cosa así, ¿no es cierto? Y pagar lo que le pidan, sino vigilar que no le roben, denunciando en cada caso al comerciante inescrupuloso. Evitar gastos superfluos, aun cuando fueran a plazos. Limitar la concurrencia al hipódromo, a los cabarets y a las salas de juego, a lo que permitan los medios, después de haber satisfecho las necesidades esenciales. Esa es una nueva organización con destino a la economía familiar, que se trataba de orientar en ese momento, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ese peronismo, la verdad es que terminó generando muy buenos resultados. Es decir, tanto cuando uno lo mira en términos políticos, ese es sin duda el fenómeno de inclusión social y de movilidad ascendente colectiva más extraordinaria de la historia argentina, como cuando lo mira en términos estrictamente económicos. La inflación, después de haber alcanzado entre el 20 y el 25%, miren lo parecido a las cosas, hacia el 48-49, termina 53, 54, 55 en un promedio debajo del 10% anual, con muy buenos resultados. En el 55, el año del golpe de Estado, la economía creció el 7%. Pero no solo eso, el periodo 53, 54, 55, 56, 57 y 58, 6 años, el promedio de crecimiento de la economía es 5%. O sea, la verdad es que en términos económicos, el primer peronismo terminó, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la inclusión social, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la redistribución de ingresos, y cuando lo mira desde el punto de vista de los indicadores económicos, con alto crecimiento y baja inflación. Es decir, la reorientación del plan económico después del 49, en el periodo 49-52 y hacia adelante, dio resultados espectaculares. La economía terminó, ya nos gustaría tener ahora, acá somos todos compañeros, así que no hace falta mentirnos, inflación debajo del 10% y tasa de crecimiento arriba del 5%. Son resultados muy buenos los que se terminaron generando en ese periodo. Mire, si hay algo que a mí me gusta de este libro acerca del peronismo, es que está escrito por radicales. No, es una recopilación hecha por Juan Carlos Torres. Le leo una cosita más. El artículo económico, el artículo sobre economía lo escribe Pablo Gerchunov. Pablo Gerchunov, si ustedes recuerdan, fue viceministro de Machinea durante el último gobierno de la Rúa, ¿no es cierto? Y es la verdad uno de los historiadores económicos más eminentes que tiene la Argentina. No tanto.
No tanto, no tanto. Miren cómo termina el artículo Gerchunov. Gerchunov termina criticando lo que fue el informe Presbys. Si ustedes recuerdan, lo primero que hace la revolución, la fusiladora, como la llamamos nosotros, la libertadora, como se hacían llamar ellos, es contratarlo a Presbys para que elabore un informe acerca de cómo terminaba la economía del peronismo. Y Presbys hace un informe durísimo sobre una economía destruida. Dice Gerchunov, en realidad un informe que no tiene nada que ver con una economía que tenía índice de inflación por debajo del 10%, que había crecido 7% en el 55 y que iba a crecer durante 6 años consecutivos al 5%, dice. Dice Gerchunov. Solo 4 décadas más tarde, estamos hablando, bajo Menem, 91-95, se registraría otra vez un trienio con inflación promedio menor del 10%. Sin dudas, muchas dificultades, muchas deudas pendientes, muchos interrogantes pueden corregir esta pintura. Dice Gerchunov, miren, una cosa, empiezo un poquito antes. El año 55 iba a terminar con un crecimiento del 7% y ese comportamiento no constituiría un episodio efímero. Aunque todavía nadie lo sabía, el país se estaba expandiendo al 5% anual durante los 6 años que iban del 53 al 58. Sí se sabía, en cambio, que la inflación estaba controlada desde 1953. Solo 4 décadas más tarde se registraría otra vez un trienio con una inflación promedio menor al 10%, los primeros años de la convertibilidad, ¿no? Sin dudas, muchas dificultades, muchas deudas pendientes, muchos interrogantes pueden corregir esta pintura algo benévola. Pero una cosa está clara, aquella tormenta política que culminó con el derrocamiento de Perón y que dejaría heridas tan profundas, no tuvo mucho que ver con la economía. Se podrá escribir la historia de muchas maneras distintas y sin embargo esta afirmación será difícil de discutir, dice Gerchunov. Es un economista radical. Entonces, eso es una buena caracterización de ese primer periodo del peronismo histórico dividido en 2 subperiodos. El segundo es, como decíamos, hay un segundo momento que es 73-74, con una característica particular, es decir, todo estaba asignado prácticamente por el proceso político en esos años. Todo estaba asignado por el proceso político. Pero también, por una circunstancia particular, el periodo que va, después se supo recién, el periodo que va desde 1964 a 1974 es el periodo de mayor crecimiento del producto industrial en la economía argentina. Los años que van desde el 64 al 74. Son los años de fuertísima expansión. Los desarrollistas dicen que son por las bases que puso Frondizi, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que el periodo que va desde el 64 al 74 es el periodo del proceso de crecimiento industrial más largo y continuado y fuerte de la historia económica argentina. Pero es un periodo también de espectacular contracción de lo que son los salarios y de lo que es la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Eso que había sido el 50-50, el 50%, o incluso más del 50% como participación de los salarios en los años peronistas, hacia fines de los 60 se había reducido a valores que estaban entre el 35 y el 38%. Es decir, la verdad es que el hecho de que el peronismo esté fuera del poder, más allá de la fuerza que habían adquirido los sindicatos, incluso estando el peronismo fuera del poder, le costó muchísimo a los trabajadores, en términos de contracción de salarios reales y contracción de la participación en la distribución del ingreso. Es decir, Perón llega en un momento de fuertísima convulsión política, pero que después se supo de muy fuerte crecimiento industrial en los años previos, pero un crecimiento industrial con baja capacidad de generar empleo y que empezaba a generar tensiones en términos de desigualdad en la distribución del ingreso. Aún así, ya quisiéramos nosotros estar en la Argentina de 1974. En la Argentina del 74 es la Argentina de los 5%. 5% de desempleo, 5% de pobreza.
cierto? Fíjense lo lejos que estamos hoy. El desempleo no tanto, aunque tiene algunos problemas de medición, pero lo lejos que estamos en términos de pobreza. Cualquier medición relativamente seria de pobreza la ubica hoy en la Argentina en el 25%. Estamos hablando 5 multiplicado por 5 los niveles de 1974. Aún así, miren la trayectoria de la que venimos, no solo alcanza las fotos, digamos. En el 2001, desempleo más subempleo era 50 y la pobreza era del 50. O sea, 74 como 2001, los dos 5% se habían multiplicado por 10. El 5% de desempleo se había transformado en 50%, 25 de desempleo, 25 de subempleo, y el 5% de pobreza se había transformado en 50 de pobreza. Los muy buenos resultados que hemos tenido en los últimos años nos dan seguramente pobreza en torno al... Es difícil medirlo. Para el INDEC hacen falta por persona en una familia de 4 personas 12 pesos por día para no ser pobre. Es muy difícil medirlo, digamos, pero aún así estamos en 20-25% de pobreza y en desempleo tuvimos resultados mucho mejores. Estamos en torno al 7%, ¿no es cierto? Aunque todavía con muchos problemas de empleo. Bueno, ese es el periodo, digamos, el país al que llega Perón en el 74, donde lo esencial no era lo económico, sin duda, pero Perón tenía una muy buena lectura. La de Perón en el 74, otra vez 73-74, en términos económicos, es la lectura de un economista, de un estadista excepcional, digamos. Es la lectura de que había que generar en ese proceso nuevamente el proceso de redistribución de ingresos que había tenido lugar durante el primer peronismo, pero que eso no se podía hacer de una manera descontrolada, como si hubieran muchas reservas, como pasaba en el 45, 46 hasta el 48, sino que requería un proceso mucho más ordenado. Y entonces Perón convoca con Gelbart al Gran Pacto Económico y Social, con sindicatos y trabajadores, y pone metas de productividad y empieza a diagramar un nuevo plan quinquenal, pero básicamente llama a sentarse a la mesa para generar un proceso de redistribución del ingreso y de mejoras salariales sin que eso lleve a crisis de balanza de pagos. Estaban empezando a subir los precios de la energía, o sea que era en un país que en ese momento no se autoabastecía, como ahora otra vez no se autoabastece de energía, ¿no es cierto? Entonces era un contexto muy complicado en términos de balanza de pagos, pero la visión de Perón es otra vez excepcional en ese sentido, un gran pacto económico y social para, dentro de ese proceso de industrialización, generar mejor distribución vía mayor crecimiento del mercado interno. Obviamente eso dura muy poco. Los que no querían el pacto económico y social matan a uno de los pilares del pacto económico y social, como José Ignacio Rucci, ¿no es cierto? Y eso se desbanda muy pronto y el proceso político caótico domina toda la dinámica del proceso económico, ¿no es cierto? Y ya no hay mucho más que analizar en términos económicos después de la muerte de Perón, salvo el episodio muy triste del Rodrigazo, ¿no es cierto?, donde se produce una espectacular devaluación, con salarios congelados, una espectacular devaluación y un espectacular incremento de tarifas. Es decir, es el intento de ajustar la economía vía la retracción de salarios reales, que obviamente no aguantó. Bueno, Rodrigo se tuvo que ir del país, como ustedes saben, ¿no? Pasamos ahí nos salteamos Menem y después volvemos sobre Menem, digamos, pasamos al momento actual. El periodo actual es perfectamente reconocible en esos dos peronismos. Y gracias a Dios, ¿no es cierto? Porque yo digo que sería muy difícil reconocer hoy al peronismo si hubiéramos tenido otra experiencia como la de Menem después del 2003. Es decir, pero el Kirchner que renegocia la deuda externa con firmeza, que pone en marcha las convenciones colectivas de trabajo, que reconstruye el Estado a través, por ejemplo, de la nacionalización de aerolíneas, la de YPF, la de los fondos de pensión. Es decir, el Kirchner que hace todo eso es un Kirchner que entra perfectamente en la mejor historia del peronismo, es lo que decía Lili acá. Y tendríamos una crisis de identidad monumental hoy si no hubiera sido así. Porque hoy podemos decir, en términos económicos, ¿qué es el peronismo? Podemos decir lo que decíamos recién, del primer periodo, del segundo periodo, y lo
lo que hizo Kirchner. Ahí eso es perfectamente reconocible, es decir, un proyecto de inclusión social a través de la industrialización que busca fortalecer el mercado interno vía la recuperación de salarios, ¿cierto? Y el control del Estado de áreas claves de la economía. Eso esencialmente es el peronismo. Ahora, si Kirchner no hubiera hecho lo que hizo, estaríamos diciendo qué cosa es el peronismo, digamos. Una cosa distinta según quién gobierne, ¿cierto? Y eso, los efectos que tendría sobre la identidad, sobre nuestra identidad, ¿no es cierto? Por eso es tan fuerte el efecto que tuvo en discusión, y algunos todavía creen hoy, y ese es un buen debate para dar, que el peronismo es cualquier cosa, que el peronismo se puede adaptar a cualquier programa económico, que el peronismo se puede adaptar a cualquier apoyo político, porque fue tan fuerte el efecto de disolución sobre la identidad del peronismo que tuvieron los 90, ¿no? Es decir, no es el peronismo que apoya la industrialización, sino el que abre la economía y la industria es barrida. No es el peronismo que controla áreas claves de la economía desde el Estado, sino el peronismo que le pasa las áreas claves de la economía al control del sector privado. No es el peronismo que pone en marcha las negociaciones colectivas y busca la recuperación de salarios reales, sino que es el peronismo que contribuye a la flexibilización del mercado de trabajo. Es decir, eso la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo. Uno puede hacer ahí consideraciones respecto de que el momento histórico era espectacularmente difícil. Es decir, era espectacularmente difícil. La de la Argentina, 89-90 y 90-91, es el único caso de hiperinflación de un país de tamaño mediano no generada por una guerra. Los únicos casos de hiperinflación que hay, digamos, como ejemplos internacionales, vienen después de guerras, cuando está destruido el aparato productivo y la moneda. El único caso de hiperinflación de país de tamaño mediano grande, como es la Argentina, digamos, un país que hoy tiene el puesto 19 en términos de PBI, el tamaño de la economía, ¿no es cierto?, es el de la Argentina. Entonces, la hiperinflación es la ruptura de todos los contratos, ¿no es cierto? Es decir, cuando la gente no quiere el dinero que emite el Estado. Es decir, cuando buscas sacarte de encima el dinero que emite el Estado, es la ruptura del contrato monetario. Cuando no pagás impuestos, es la ruptura del contrato fiscal. Y cuando se rompen absolutamente todos los contratos. La hiperinflación es la ruptura de todos los contratos sociales más básicos que permiten el funcionamiento de la economía. Y a eso llegó la economía en el 89. O sea, que no era fácil internamente gobernar en ese contexto. Eso hay que decirlo. No era fácil internamente. Es decir, prácticamente todos los instrumentos de los que uno dispone para actuar sobre la economía se habían prácticamente habían desaparecido. Y adicionalmente, nunca hubo, en términos internacionales, nunca hubo un paradigma, un modelo de pensamiento tan fuerte, tan dominante y tan hegemónico como fue el paradigma neoliberal a inicio de los 90. Es decir, cuando en la Argentina coinciden dos cosas que son demoledoras. La caída del muro de Berlín, es decir, la caída del socialismo real y de toda referencia y la aparente de toda posibilidad de acción política de izquierda, y la hiperinflación interna, ¿no es cierto? Esas dos cosas coinciden. Era prácticamente imposible pensar distinto a inicios de los 90. Tanta era la fuerza del modelo de pensamiento internacional, de lo que en ese momento se conocía como el paradigma neoliberal, el consenso de Washington. Y eran prácticamente inexistentes los instrumentos que tenía a mano el Estado para actuar sobre la economía, porque todo se había roto por la hiperinflación. Prácticamente todo se había roto por la hiperinflación. Por eso ustedes van a encontrar muy pocas voces disidentes a inicio de los 90, ¿no es cierto?, sobre lo que se estaba haciendo. Y quienes eran disidentes no tenían la capacidad de articular, porque a uno podía no gustarle lo que se estaba haciendo, pero es muy distinto a que algo no te guste a poder articular un curso de acción política que te permita ofrecer una alternativa. Entonces son de ahí, de una cosa a la otra, hay 1000 kilómetros de distancia, ¿no es cierto? Entonces eso no había, en absoluto no había. Entonces con grados de libertad muy reducidos, eran pocos los caminos alternativos que existían en ese momento. Era
extrema la debilidad de la política y del Estado frente a los grandes grupos económicos y a los organismos internacionales. Eso hay que decirlo en descargo de quienes tuvieron que gobernar a inicio de los 90. Es verdad que en la Argentina se llevaron los pilares del neoliberalismo más lejos que en ningún otro caso. No hay país más neoliberal en América Latina que Chile, por ejemplo, y nunca privatizó el cobre. Ninguno de los otros países de América Latina privatizó el petróleo, como la Argentina, digamos. Ninguno avanzó tanto en la desregulación del mercado laboral, es decir, es verdad que en un momento se fue al extremo. Incluso, aunque la ola iba en ese sentido y aunque parecía difícil generar alternativas, la Argentina fue al extremo, ¿no es cierto? Y eso tiene muchísimo que ver con lo que decíamos como datos del 2001, ¿no? Con ese 5% de pobreza que se había transformado en 50 y con el 5% de desempleo que se había transformado en 50. Es decir, ese peronismo es muy difícil de reconocer. En economía hay una técnica que se llama econometría que permite medir los datos y hay un nombre que se le pone. Hay algunos datos, los datos en general están agrupados siempre alrededor de una tendencia y siempre hay algún dato que por ahí aparece totalmente fuera de la nube, se llama un outsider, algo de afuera. Yo creo que al menemismo de alguna manera lo tenemos que ver así en términos del peronismo. Es muy difícil de reconocer, identificar con la historia y los lineamientos centrales del peronismo lo que pasó en los 90. Aún aceptando los poquísimos grados de libertad que había por la profundidad de la crisis hiperinflacionaria, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue lo que en alguna medida llevó a que hacia pasada la elección del 95, gran parte del peronismo empezara a tomar distancia del gobierno. Y lo que llevó a que cuando Menem quiso intentar la reelección en el 99, el peronismo ya estaba en otra parte. Y ya no tenía el apoyo de los elementos centrales del peronismo, digamos. Yo vivía en Buenos Aires en el 98 y me acuerdo de haber ido el 17 de octubre a una celebración que hizo Duhalde en la Plaza de Mayo, donde el mensaje era, tenemos que volver a celebrar el 17 de octubre en la Plaza de Mayo, y donde el mensaje de Duhalde era, el modelo está agotado, digamos. Y donde cuando Menem quiso intentar la reelección, ustedes recuerdan, Duhalde le planteó un plebiscito en la provincia de Buenos Aires, que fue lo que finalmente terminó abortando la reelección de Menem. Es decir, el peronismo ya se había ido a otro lado. Porque si bien se podían entender a inicio de los 90 la deriva que había tomado la política y la economía, ya hacia el 95, 96, digamos, a ver, en términos económicos, Cavallo ya era difícil de tragar. Ahora, después cuando se va a Cavallo y lo ponen al SEMA con Roque Fernández, eso ya no tenía nada que ver con el peronismo. Eso ya era otra cosa, ¿no es cierto? Y de hecho, gran parte del peronismo empezó a irse a otro lado. Bueno, y así pasó lo que pasó después con Menem, ¿no? O sea que yo creo que lo principal que hay que sacar de los 90, más que económico, es político, ¿no es cierto? Y es una autocrítica que tenemos que hacer respecto de que el peronismo no puede estar al servicio de cualquier proyecto político. Las bases, las estructuras tan sólidas, tan firmes que tiene el peronismo, las estructuras territoriales tan firmes que tienen, no pueden estar al servicio de cualquier proyecto político. Como en su momento, durante los 90, hay que criticarse, lo estuvieron, ¿no es cierto? Es decir, si le va mal a Cristina, nosotros no podemos terminar apoyando a Macri. Quiero decir, eso no tiene nada que ver con nosotros. Somos una manera de entender el país, una manera de entender la economía. Pueden cambiar las circunstancias, puede haber crisis internacionales, habrá que adoptar los instrumentos, pero otra vez, somos un proyecto de inclusión social a través de la industrialización, que apuesta a que el Estado tenga el control de áreas claves de la actividad económica, de los recursos naturales, de los servicios públicos, del sistema financiero, donde todavía tenemos una deuda, aunque la reforma del Banco Central va en ese sentido, ¿no? Ahora, hay que hablar de lo actual. Y lo actual, a ver, uno puede mirar
con eso termino y si quieren después hacemos unas preguntas o como les parezca. Uno puede mirar tendencias de lo generado a partir de 2001, 2002 y de 2003 en adelante, y la verdad es que es excepcional. Es decir, es el país de 50-50, ya es hoy un país muy distinto, digamos. Es un país que está en torno al 7% de desempleo, que cuando uno le pone subempleo se aproxima al 20%. Es un país que está en torno al 25% de pobreza, que es altísimo, pero no es el 50% del 2001, donde la indigencia bajó muchísimo más. Es un país que tiene asignación universal. Es un país que reconstruyó capacidad de toma de decisiones, reconstruyó capacidades estatales, lo que decíamos al inicio, digamos. Hoy tiene control de los recursos naturales, control de los ahorros jubilatorios, está recuperando control sobre el área de crédito, reconstruyó capacidad de decisión frente a los organismos internacionales, habiendo pagado la deuda y habiendo renegociado la deuda. Es decir, es un país donde otra vez la economía puede estar al servicio de la toma de decisiones políticas como tiene que ser. Empieza a perfilarse un país en ese sentido y yo creo que nosotros tenemos que valorarlo y defenderlo. Y me parece que como una de los puntos centrales para defenderlo es todavía tener conciencia de lo mucho que nos falta. Yo siempre prefiero poner el acento sobre las deudas que tenemos pendientes, ¿no es cierto? Porque me parece que eso es lo que nos interpela a la acción. Tenemos que ser plenamente conscientes de defender este proceso porque solo en el marco de este proceso podemos saldar las deudas que nos faltan. Pero hablar de las deudas que nos faltan. A ver, un dato, por ejemplo. Hoy el 70% de quienes son asalariados en la Argentina ganan menos de 3.500 pesos. Según datos del INDEC. El 70% de quienes son asalariados. Y el promedio de ese 70 es 1.750. O sea, todavía hay que llevar adelante un largo camino de reconstitución de salarios. Esos son los datos del mercado laboral de la Argentina. El 70% de quienes perciben salarios en la Argentina perciben salarios inferiores a 3.500 pesos. El promedio de ese 70 es 1.750 pesos. Falta y falta muchísimo. El 30% de nuestras exportaciones son soja. Y el 80% de nuestras exportaciones son de productos primarios todavía. La Argentina no va a ser un país socialmente inclusivo hasta que no sea un país industrial exportador. No hay proyecto de inclusión social que no se base en proyectos de transformación industrial. No hay, no se puede generar. La inclusión social surge de la diversificación de la estructura productiva. Lo otro es generosidad de las asignaciones sociales, que están muy bien, pero eso no es inclusión social. Eso no es inclusión social. La inclusión social duradera surge de la transformación de la estructura productiva. Y todavía somos un país primario, exportador, que como datos centrales depende del precio de la soja y de si llueve o no llueve. O sea, hay muchísimo por hacer todavía. Hoy producimos 800.000 autos al año. Otra vez, para comparar con el 74. En el 74 eran 300.000 autos al año. Tomen una referencia. En el 74 producíamos 300.000 autos al año, hoy son 800.000. Pero en el 74, los 300.000 tenían un 80% de componentes argentinos. Y hoy menos del 40% de los componentes de los 800.000 autos son de la industria nacional. O sea, eso marca el profundísimo proceso de desindustrialización que tuvo la Argentina desde el 74 en adelante, sobre todo el 75, 76 en adelante, ¿no es cierto? Y la magnitud de lo que hay por hacer. Lo que hay por hacer solo se puede hacer dentro de este modelo político y dentro de esta filosofía política y dentro de esta concepción política. A los otros la verdad es que no les interesa. A los otros partidos políticos, a las otras orientaciones, miran otro partido. Hay que entender el país y hay que entender la economía como lo hace el peronismo para que podamos saldar las deudas que faltan. Y ahí, en esas deudas que faltan, yo vuelvo a poner el acento en la necesidad
de pensar procesos de industrialización de mediano a largo plazo y de pensarlos también en clave regional. Es muy importante, el proceso de industrialización tiene que ser un proceso de reorganización demográfica en la Argentina. Es decir, hay que pensar a cada región como un polo de desarrollo industrial. Y esto lo tiene que hacer el gobierno nacional, porque la verdad es que los recursos y los instrumentos que tienen los gobiernos provinciales son limitados. Son limitados. O sea, esto hay que hacerlo en conjunto entre gobierno nacional y gobierno provincial. Yo todavía no veo esa mirada de largo plazo. Y creo que la tenemos que anotar como una deuda de la política. Es decir, como una deuda de nosotros para pensar ideas transformadoras que sean capaces de construir otra vez, como en el 45-55, una nación que sea capaz de albergarnos a todos. Muchísimas gracias.